El conflicto Irán-Israel es una compleja red de tensiones históricas, políticas, religiosas y estratégicas que se ha desarrollado a lo largo de décadas, conformando uno de los ejes de inestabilidad más significativos en el Medio Oriente. Este enfrentamiento, lejos de ser una disputa territorial simple o una rivalidad efímera, representa una confrontación ideológica y de poder profunda, cuyas raíces se hunden en la creación del Estado de Israel, la revolución islámica en Irán y la búsqueda de hegemonía regional por parte de ambas potencias. Para comprender la magnitud y las ramificaciones de este conflicto, es esencial desentrañar sus orígenes, los actores involucrados, las causas profundas y las manifestaciones actuales que abarcan desde la retórica diplomática y las sanciones económicas hasta las operaciones encubiertas y la amenaza constante de un conflicto armado a gran escala. La narrativa histórica juega un papel crucial en la configuración de las identidades y las percepciones mutuas, alimentando un ciclo de desconfianza y hostilidad que ha perdurado por generaciones. Desde la perspectiva israelí, Irán es visto como una amenaza existencial, un régimen que busca activamente la destrucción del Estado judío y que representa un peligro inminente debido a su programa nuclear y su apoyo a grupos armados hostiles. Esta percepción se basa en las declaraciones públicas del liderazgo iraní, en la historia de ataques proxy y en el temor a que la posesión de armas nucleares por parte de Irán alteraría drásticamente el equilibrio de poder en la región, poniendo en riesgo la seguridad de Israel y de sus aliados. La existencia misma de Israel es un punto de fricción fundamental para el régimen iraní, que considera al Estado judío como una entidad ilegítima, impuesta por potencias occidentales y un obstáculo para la liberación de Palestina y la consolidación de un orden regional islámico. La Revolución Islámica de 1979 marcó un punto de inflexión, transformando a Irán de un aliado relativamente cercano de Occidente a un Estado teocrático hostil a Israel y a los intereses de Estados Unidos en la región. La retórica antisionista se convirtió en un pilar de la política exterior iraní, utilizada para movilizar apoyo interno y regional y para desafiar el statu quo establecido tras la creación de Israel. Este discurso, aunque a menudo exagerado y utilizado con fines propagandísticos, no puede ser descartado como mera palabrería, dado el historial de acciones y el apoyo de Irán a organizaciones que abogan explícita o implícitamente por la eliminación de Israel. La proliferación de actores no estatales y grupos proxy en el Medio Oriente ha complejizado aún más el conflicto Irán-Israel. Irán ha cultivado y apoyado a una red de milicias y organizaciones armadas en Líbano, Hezbollah, Siria, Irak y Yemen, los hutíes, utilizándolas como contrapeso a la influencia israelí y estadounidense. Estos grupos, financiados, entrenados y armados por Teherán, han llevado a cabo operaciones de diversa índole contra Israel, incluyendo lanzamientos de cohetes, incursiones y atentados, generando un clima de constante tensión y respondiendo a menudo a la estrategia iraní de guerra asimétrica o guerra por delegación. Hezbollah, en particular, es considerado por Israel como una de las amenazas más serias, dada su capacidad militar, su proximidad geográfica y su disposición a enfrentarse directamente con el ejército israelí. Los conflictos en Siria y Líbano han servido como escenarios donde estas tensiones se manifiestan con mayor crudeza, con Israel llevando a cabo ataques aéreos contra objetivos iraníes y de Hezbollah en Siria para evitar el traspaso de armamento avanzado y la consolidación de una presencia militar iraní en sus fronteras. La guerra civil siria, iniciada en 2011, se convirtió en un campo de batalla indirecto donde Irán, Rusia y las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad se enfrentaron a una oposición armada respaldada por diversas potencias regionales e internacionales, incluyendo a Israel, que ha intervenido repetidamente para impedir que Irán establezca una infraestructura militar permanente en su vecindario. El programa nuclear de Irán es, sin duda, uno de los aspectos más críticos y peligrosos de este conflicto. La posibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares es percibida por Israel como una amenaza existencial de primer orden. Israel, que posee un arsenal nuclear propio aunque no declarado oficialmente, considera inaceptable que otra potencia regional, con un discurso abiertamente hostil hacia su existencia, pueda adquirir la capacidad de armamento nuclear. Los acuerdos internacionales, como el Plan de Acción Integral Conjunto, BOIO, de 2015,
Han intentado poner límites al programa nuclear iraní a cambio de alivio de sanciones, pero la retirada de Estados Unidos del acuerdo en 2018 y las subsiguientes sanciones han exacerbado las tensiones y han llevado a Irán a acelerar ciertas actividades nucleares. El temor de Israel no se limita solo a la posesión de un arma nuclear, sino también al riesgo de que este poder altere fundamentalmente la dinámica de seguridad regional, haciendo que las amenazas existentes sean mucho más graves y difíciles de contener. Las inspecciones internacionales, aunque importantes, a menudo son vistas como insuficientes por parte de Israel para garantizar que Irán no esté desarrollando secretamente armas nucleares. La diplomacia ha sido un canal de comunicación y de intentos de resolución, pero las desconfianzas mutuas y los intereses contrapuestos han limitado su efectividad. Las negociaciones para revivir el GPOA han estado estancadas y han enfrentado obstáculos significativos, lo que sugiere que la cuestión nuclear iraní seguirá siendo un foco de tensión en el futuro previsible. La percepción de que Irán podría estar a semanas o meses de obtener material fisionable para un arma nuclear es un factor que impulsa a Israel a considerar acciones preventivas, lo que aumenta el riesgo de una escalada militar. Además de las tensiones nucleares y el apoyo a grupos proxy, las operaciones cibernéticas y la guerra de sombras son componentes importantes de este conflicto. Ambos países se han atribuido mutuamente ataques cibernéticos sofisticados, que han afectado infraestructuras críticas, redes de comunicación y sistemas militares. Estas acciones encubiertas son difíciles de atribuir con certeza y a menudo se desarrollan en un espacio de negación plausible, pero demuestran la naturaleza multidimensional del enfrentamiento. La guerra de sombras, que incluye asesinatos selectivos de científicos nucleares iraníes, sabotajes a instalaciones militares y la interrupción de redes logísticas, es una herramienta que Israel ha utilizado para frenar el progreso de Irán en áreas sensibles. Irán, por su parte, ha respondido con ataques similares y ha buscado fortalecer sus propias capacidades cibernéticas y de inteligencia para contrarrestar las acciones israelíes. La constante amenaza de espionaje, sabotaje y represalias crea un ambiente de paranoia y desconfianza que permea todas las interacciones, formales e informales, entre ambos actores y sus aliados. La inteligencia, en sus diversas formas, es un campo de batalla fundamental, donde la información es un arma tan poderosa como cualquier misil. Ambos países invierten recursos considerables en la obtención de inteligencia sobre las intenciones, capacidades y movimientos del otro, buscando anticipar amenazas y prevenir ataques. El contexto regional más amplio, marcado por la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita, la influencia de Estados Unidos y la compleja situación en países como Siria, Líbano e Irak, actúa como un factor amplificador o mitigador de las tensiones Irán-Israel. La normalización de relaciones entre Israel y algunos países árabes, a través de los acuerdos de Abraham, ha sido vista por Israel como un logro estratégico que podría aislar a Irán y crear un frente común contra su influencia. Sin embargo, la profundidad de estas alianzas aún está por determinarse y no han eliminado las preocupaciones israelíes sobre Irán. La presencia militar estadounidense en la región, aunque en ocasiones ha servido como un elemento disuasorio, también ha sido un punto de fricción, ya que Irán considera a Estados Unidos como el principal impulsor de la hostilidad hacia él y un protector incondicional de Israel. La volatilidad de la política exterior estadounidense y la ambigüedad en su compromiso con la región complican aún más el panorama estratégico. La primavera árabe y sus secuelas han creado vacíos de poder y han exacerbado las divisiones sectarias, oportunidades que Irán ha sabido aprovechar para expandir su influencia, mientras que Israel ha buscado contrarrestar esta expansión. La lucha por la hegemonía regional entre Irán y sus adversarios es un juego de ajedrez complejo con múltiples tableros y jugadores, donde un movimiento en un área puede tener repercusiones significativas en otras. La interconexión de estos factores, desde las aspiraciones nucleares iraníes hasta las redes de proxy y las alianzas regionales, configura un escenario de conflicto crónico y de alto riesgo que presenta desafíos considerables para la estabilidad global. La comprensión profunda de cada uno de estos elementos es fundamental para analizar las dinámicas del conflicto Irán-Israel y sus posibles evoluciones futuras. La historia de este enfrentamiento es una lección sobre cómo las percepciones,
Las ideologías y las ambiciones de poder pueden crear y perpetuar ciclos de violencia y desconfianza, afectando no solo a las poblaciones directamente involucradas, sino también a la seguridad y la estabilidad de toda una región y del mundo. El desafío es encontrar vías para la desescalada y la gestión del conflicto, a pesar de las profundas divisiones y las amenazas percibidas, un objetivo que parece cada vez más esquivo en el actual panorama geopolítico. La constante evolución de las capacidades militares, tecnológicas y estratégicas de ambos lados asegura que el conflicto Irán-Israel permanecerá como un elemento central y volátil en las relaciones internacionales y la seguridad global en el futuro previsible. La falta de canales de comunicación directos y de confianza mutua hace que la diplomacia sea un camino arduo y plagado de obstáculos, y la tentación de recurrir a la fuerza o a la presión máxima por parte de ambos actores es una constante amenaza que pende sobre la región. La interpretación de las intenciones, la lectura de las señales y la gestión de las crisis son habilidades cruciales para evitar que las tensiones se traduzcan en un conflicto abierto y devastador. La comprensión de las narrativas, las ideologías y las percepciones que impulsan a ambos países es esencial para cualquier análisis profundo y para la búsqueda de soluciones, por complejas y remotas que parezcan en el presente. La historia reciente del Medio Oriente demuestra la fragilidad de la paz y la facilidad con la que los conflictos latentes pueden estallar, y la disputa Irán-Israel es un ejemplo paradigmático de esta realidad. El estudio de este enfrentamiento nos ofrece una ventana a las dinámicas geopolíticas más amplias del siglo XX y a los desafíos que enfrentamos en un mundo cada vez más interconectado, pero también más polarizado. Las consecuencias de un conflicto mayor en esta región serían catastróficas, no solo por el costo humano, sino también por sus efectos en la economía global, el suministro de energía y la propagación del terrorismo y la inestabilidad. Por lo tanto, la gestión de la crisis y la búsqueda de soluciones diplomáticas, aunque difíciles, siguen siendo la única vía sensata y necesaria para abordar esta peligrosa confrontación. La capacidad de ambos países para proyectar poder, influir en actores regionales y mantener una postura desafiante frente a las presiones internacionales subraya la importancia de este conflicto en la agenda global. La retórica encendida, los despliegues militares y las sanciones económicas son solo la punta del iceberg de una rivalidad profundamente arraigada y multifacética. La incomprensión de las motivaciones y los miedos de cada parte solo sirve para perpetuar el ciclo de hostilidad. El análisis debe ir más allá de las titulares y adentrarse en las complejidades históricas, culturales y políticas que dan forma a este enfrentamiento. La búsqueda de la seguridad para Israel y la afirmación de la soberanía y la influencia regional para Irán son fuerzas impulsoras que chocan en un escenario de alto riesgo, donde los errores de cálculo pueden tener consecuencias devastadoras. La naturaleza asimétrica de la confrontación, con Irán utilizando proxies y operaciones encubiertas, mientras que Israel se basa en una superioridad militar convencional y tecnológica, crea un tipo de guerra que es difícil de predecir y controlar. La proliferación de armas, tanto convencionales como no convencionales, y la inestabilidad de los estados vecinos complican aún más la situación, creando un caldo de cultivo para la escalada. La comunidad internacional se encuentra en un delicado acto de equilibrio, intentando contener la escalada sin exacerbar las tensiones, un desafío que ha demostrado ser extremadamente difícil de gestionar. Las diversas interpretaciones de los acuerdos internacionales y las interpretaciones divergentes de la amenaza nuclear iraní solo añaden más capas de complejidad. La constante evolución de la tecnología armamentística y de las tácticas de guerra, tanto convencionales como no convencionales, asegura que este conflicto seguirá siendo un desafío dinámico y en constante cambio. La capacidad de Irán para operar a través de proxies y redes regionales y la estrategia de Israel de mantener una ambigüedad estratégica en ciertas áreas crea un panorama de confrontación difícil de desentrañar. La interconexión de este conflicto con otros puntos calientes en el Medio Oriente, como Yemen, Siria e Irak, significa que un estallido podría tener efectos dominó devastadores. El riesgo de un error de cálculo o de una escalada involuntaria es una preocupación constante para los observadores internacionales. La falta de confianza mutua y la profundidad de la animosidad ideológica hacen que las soluciones diplomáticas a largo plazo sean un objetivo difícil de alcanzar. La narrativa histórica, las percepciones de agravio
y las aspiraciones de poder se entrelazan para crear un conflicto profundamente arraigado que desafía las soluciones convencionales. La influencia de actores externos, como Estados Unidos y Rusia, añade otra capa de complejidad a esta intrincada red de relaciones. La cuestión de la seguridad, tanto para Israel como para Irán, es un factor primordial que impulsa muchas de sus acciones y decisiones estratégicas. La búsqueda de la primacía regional y la definición de las esferas de influencia son elementos centrales de esta rivalidad. La propaganda y la guerra de información son también herramientas importantes utilizadas por ambos lados para moldear la opinión pública y deslegitimar al adversario. La constante evaluación de las capacidades y las intenciones del otro, así como la planificación de escenarios de contingencia, son actividades permanentes para ambos gobiernos. La memoria histórica, particularmente los traumas del Holocausto para Israel y la opresión percibida bajo el régimen del Shah para Irán, juega un papel significativo en la configuración de sus políticas y percepciones. La búsqueda de la autodeterminación y la afirmación de la identidad nacional son fuerzas poderosas que impulsan las acciones de ambos estados. La naturaleza cambiante del panorama geopolítico global, incluyendo el ascenso de nuevas potencias y la reconfiguración de alianzas, también influye en la dinámica de este conflicto. La cuestión de los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados y el estatus de Jerusalén son elementos que añaden complejidad a la relación Irán-Israel, ya que Irán se presenta como un defensor de la causa palestina. La retórica del eje de la resistencia, promovida por Irán y sus aliados, busca desafiar el orden regional existente y contrarrestar la influencia israelí y estadounidense. La constante preocupación por la seguridad de las fronteras, especialmente las fronteras norte de Israel con Líbano y Siria, es un factor clave que impulsa las acciones militares israelíes. La guerra de sombras, que incluye operaciones cibernéticas, desinformación y sabotaje, se ha convertido en un campo de batalla crucial donde ambos países compiten por la ventaja. La proliferación de tecnología armamentística avanzada y la capacidad de ambos países para desarrollarla y adquirirla añaden un elemento de carrera armamentista a la confrontación. La posibilidad de que el conflicto se extienda a otros países de la región es una preocupación constante para la comunidad internacional. La diplomacia, aunque a menudo ineficaz, sigue siendo el único canal para la comunicación y la posible desescalada. La interconexión entre el programa nuclear iraní y las amenazas convencionales es un punto clave de preocupación para Israel. La retórica anti-Israel de algunos líderes iraníes es un factor que alimenta la desconfianza y la hostilidad. La respuesta a las acciones del adversario, ya sean militares, diplomáticas o cibernéticas, crea un ciclo continuo de escalada y contención. La búsqueda de la seguridad nacional para ambos estados se entrelaza con sus ambiciones de poder regional y su visión del orden mundial. La historia del conflicto, marcada por guerras, tensiones y momentos de relativa calma, es un testimonio de su complejidad y persistencia. La influencia de las potencias globales, como Estados Unidos y Rusia, en la región es un factor que ambos países deben tener en cuenta en sus estrategias. El papel de los grupos de resistencia y las milicias chiitas y sunitas en la región añade una capa de complejidad a la dinámica de poder. La cuestión de la identidad religiosa y el nacionalismo son elementos que se utilizan para movilizar apoyo y justificar acciones. La constante evaluación de las capacidades militares y de inteligencia del adversario es una tarea prioritaria para ambos ejércitos. La búsqueda de la estabilidad regional, aunque un objetivo deseable, parece cada vez más lejano dada la intensidad de la rivalidad. La memoria colectiva de conflictos pasados y la percepción de amenazas inminentes moldean las decisiones políticas y estratégicas. El papel de la diplomacia secreta y los canales de comunicación no oficiales es a menudo subestimado en la gestión de este tipo de conflictos. La escalada de la retórica y la desinformación en los medios de comunicación y las redes sociales pueden exacerbar las tensiones y dificultar la búsqueda de soluciones. La necesidad de un análisis exhaustivo de las motivaciones y las percepciones de ambos lados es crucial para comprender la profundidad y la persistencia de este conflicto. La búsqueda de la hegemonía regional por parte de Irán y la determinación de Israel de garantizar su seguridad y supervivencia se encuentran en una colisión directa, creando un escenario de confrontación constante. El espectro de la guerra nuclear, aunque remoto, siempre está presente, lo que añade una dimensión de riesgo existencial a la disputa.
La proliferación de armas avanzadas y la capacidad de ambos países para desarrollar y desplegar sistemas de misiles de largo alcance aumentan la amenaza de una escalada regional. La influencia de las diásporas iraní e israelí en la política de otros países también puede jugar un papel en la dinámica del conflicto. La constante evaluación de la voluntad política y la capacidad de resistencia del adversario son factores cruciales en la toma de decisiones estratégicas. La historia de este conflicto es un estudio de caso sobre cómo las rivalidades ideológicas, las ambiciones de poder y las percepciones de amenaza pueden conducir a un enfrentamiento prolongado y peligroso. La incapacidad de lograr acuerdos duraderos y la tendencia a la escalada cíclica son características distintivas de esta disputa. La búsqueda de la legitimidad regional y el desafío al orden establecido son aspiraciones fundamentales que impulsan la política exterior iraní. La firmeza de Israel en la defensa de su seguridad y su derecho a existir es un principio fundamental de su política. La complejidad de este conflicto reside en la interconexión de múltiples factores, desde la geopolítica hasta la ideología, la religión y la historia. La persistencia de este enfrentamiento subraya la dificultad de resolver disputas arraigadas en un contexto de desconfianza profunda y ambiciones contrapuestas. El análisis de las diferentes fases del conflicto, desde sus orígenes hasta las manifestaciones actuales, es esencial para comprender su evolución y sus posibles trayectorias futuras. La constante amenaza de guerra y la posibilidad de una escalada descontrolada convierten a este conflicto en una de las mayores preocupaciones para la seguridad internacional. La búsqueda de una solución pacífica, aunque ardua, sigue siendo el objetivo primordial para evitar un desenlace catastrófico. En el corazón de Oriente Medio, una compleja red de tensiones históricas, políticas y religiosas ha forjado un conflicto de larga data entre Irán y el Estado de Israel. Este enfrentamiento, que se ha intensificado en las últimas décadas, no es una simple disputa territorial ni un desacuerdo pasajero. Es una lucha multifacética que abarca ideologías contrapuestas, aspiraciones geopolíticas divergentes y narrativas históricas profundamente arraigadas. Comprender la naturaleza y la evolución de este conflicto requiere desentrañar sus orígenes, examinar los actores clave y analizar las dinámicas que continúan alimentando la inestabilidad en una de las regiones más volátiles del mundo. Desde la Revolución Islámica en Irán en 1979, que transformó radicalmente la postura del país en el escenario internacional, hasta las continuas preocupaciones de seguridad de Israel, cada movimiento, cada declaración y cada acción militar, y tiene repercusiones que se extienden mucho más allá de las fronteras de estas dos naciones. El objetivo de este análisis exhaustivo es ofrecer una perspectiva detallada y matizada de este intrincado conflicto, explorando sus raíces históricas, sus manifestaciones actuales y sus potenciales trayectorias futuras. Todo ello presentado en una narrativa continua y sin interrupciones para facilitar una comprensión profunda y holística de este tema crucial. El debate sobre el programa nuclear iraní, el papel de los actores regionales como Hezbollah y Hamas, las alianzas estratégicas de Israel con potencias occidentales y las constantes amenazas de represalia mutua son solo algunos de los hilos que componen este intrincado tapiz. La interacción de estos elementos crea un escenario de alta tensión donde la paz parece esquiva y la escalada es una amenaza constante. La propaganda, la desinformación y las narrativas opuestas juegan un papel significativo en la configuración de la percepción pública y la justificación de las acciones de cada parte, lo que añade otra capa de complejidad a la ya de por sí difícil tarea de comprender la situación. La historia de la región, marcada por el colonialismo, la creación del Estado de Israel y la emergencia de movimientos nacionalistas y religiosos, proporciona el telón de fondo esencial para entender las motivaciones y los resentimientos que subyacen en el conflicto actual. La partición de Palestina, la Guerra de los 6 días, la Guerra de Yom Kippur y las sucesivas intifadas son eventos que han dejado cicatrices profundas y han contribuido a solidificar las identidades y las hostilidades. La República Islámica de Irán, desde su fundación, ha adoptado una política exterior marcada por la oposición al Estado de Israel, considerándolo un aliado de Estados Unidos y una entidad ilegítima ocupando territorios palestinos. Esta postura ideológica se ha traducido en un apoyo activo a grupos militantes en el Líbano y Palestina, y en la búsqueda de capacidades militares que Israel percibe como una amenaza existencial. Por otro lado,
Israel considera a Irán como el principal patrocinador del terrorismo en la región y una amenaza directa a su seguridad debido a su programa nuclear, su retórica hostil y su apoyo a organizaciones que buscan la destrucción del Estado judío. La dinámica de este conflicto no se limita a las relaciones bilaterales, involucra una compleja red de actores internacionales y regionales. Estados Unidos, históricamente un aliado incondicional de Israel, desempeña un papel crucial en la política de seguridad de la región. Las potencias europeas, a menudo divididas en sus enfoques, también ejercen influencia, mientras que países como Arabia Saudita y otros estados árabes sunitas, aunque con sus propias agendas, comparten algunas de las preocupaciones de Israel respecto a la influencia iraní. La relación entre el conflicto Irán-Israel y la cuestión palestina es inseparable. Para Irán, el apoyo a la causa palestina es un pilar fundamental de su ideología revolucionaria y una forma de desafiar el orden regional establecido. El destino de los palestinos, la ocupación de los territorios y el derecho al retorno son temas recurrentes en la retórica iraní y un punto de fricción constante con Israel. Las ambiciones nucleares de Irán añaden una dimensión de preocupación global al conflicto. Israel, junto con muchos países occidentales, teme que Irán pueda utilizar su programa nuclear para desarrollar armas atómicas, lo que alteraría drásticamente el equilibrio de poder en Oriente Medio y representaría una amenaza inaceptable para la seguridad de Israel. Las negociaciones y los acuerdos internacionales sobre el programa nuclear iraní, como el Plan de Acción Integral Conjunto (JETOPOA), han sido escenario de intensas disputas y han tenido un impacto significativo en las relaciones de Irán con el resto del mundo, así como en la dinámica del conflicto con Israel. La guerra de poder, en la que Irán apoya a grupos proxy para atacar a Israel o a sus aliados, es una estrategia recurrente. Hezbollah, en el Líbano, Hamas, y la Yihad Islámica en Gaza, y otras milicias en Siria e Irak, actúan como extensiones de la influencia iraní y como herramientas para presionar a Israel y a sus aliados. Estas organizaciones, a menudo involucradas en conflictos armados, son un componente central de la confrontación indirecta. El terrorismo, tanto el perpetrado por grupos respaldados por Irán, como las acciones de represalia de Israel, es una característica trágica del conflicto. La distinción entre combatientes y civiles y la justificación de la violencia en un contexto de guerra asimétrica son temas de debate moral y legal constantes. La búsqueda de la paz en Oriente Medio, un objetivo esquivo durante décadas, está intrínsecamente ligada a la resolución del conflicto Irán-Israel. Cualquier intento de estabilizar la región debe abordar las causas profundas de esta animosidad, así como las aspiraciones de seguridad y autodeterminación de ambas partes. Las narrativas contrapuestas, las visiones del mundo irreconciliables y la profunda desconfianza mutua presentan obstáculos formidables para cualquier camino hacia la coexistencia pacífica. Este análisis se adentrará en las complejidades de este conflicto, buscando ofrecer una visión completa y equilibrada de sus dimensiones históricas, políticas, religiosas y militares. La comprensión de las motivaciones de cada actor, la evolución de sus estrategias y el impacto de sus acciones es fundamental para cualquier esfuerzo futuro de mediación, diplomacia o resolución pacífica. La narrativa histórica, desde la perspectiva de ambos lados, revela narrativas de victimización, amenaza existencial y lucha por la supervivencia. Para Irán, la creación de Israel se vio como una continuación de la influencia colonial occidental y una negación de los derechos palestinos, una visión que se ha mantenido y radicalizado tras la Revolución Islámica. La teología chiita y la retórica antiimperialista se entrelazan para formar una narrativa de resistencia contra un orden mundial percibido como hostil. La retórica del Ayatolá Jomeini y sus sucesores ha pintado a Israel como un pequeño Satán, y Estados Unidos como el gran Satán, estableciendo una polarización fundamental en su política exterior. Irán ha buscado activamente socavar la seguridad de Israel a través de su apoyo a Hezbollah, una organización militar y política chiita en el Líbano que se ha convertido en un poderoso actor regional capaz de lanzar misiles contra Israel y de enfrentarse a sus fuerzas. Este apoyo también se ha extendido a Hamas y la Yihad Islámica, organizaciones sunitas palestinas con objetivos similares, aunque con diferentes fundamentos ideológicos. La estrategia iraní de eje de resistencia busca crear un perímetro de influencia y presión alrededor de Israel, utilizando a estos grupos como instrumentos de su política exterior.
Por otro lado, la narrativa de seguridad israelí se centra en la amenaza existencial que representa un Irán con ambiciones nucleares y que apoya activamente a sus enemigos. Desde la perspectiva israelí, el programa nuclear iraní, combinado con el desarrollo de misiles balísticos y el despliegue de fuerzas proxy, constituye una amenaza directa e inaceptable para la supervivencia del Estado judío. Los recuerdos del Holocausto y la experiencia de generaciones previas de persecución confieren una urgencia particular a esta preocupación. Israel ha adoptado una política de guerra entre guerras, War Between the Wars, llevando a cabo operaciones encubiertas y ataques aéreos en Siria y otros lugares para impedir que Irán establezca bases militares permanentes cerca de sus fronteras o transfiera armas avanzadas a sus aliados. El objetivo es degradar las capacidades iraníes y disuadir una escalada directa. La diplomacia, a menudo impulsada por Estados Unidos, ha intentado sin éxito desmantelar el programa nuclear iraní y reducir las tensiones regionales. El GPOA, firmado en 2015, buscaba limitar las actividades nucleares de Irán a cambio de un alivio de las sanciones económicas. Sin embargo, la retirada de Estados Unidos del acuerdo en 2018 y la reimposición de sanciones aumentaron las tensiones y llevaron a Irán a reanudar algunas de sus actividades nucleares. La falta de un consenso internacional sobre cómo abordar el programa nuclear iraní y el comportamiento regional de Irán ha dejado a Israel en una posición de autodefensa constante. Las alianzas estratégicas de Israel, particularmente con Estados Unidos, han sido un pilar fundamental de su seguridad, garantizando un suministro continuo de armamento avanzado y apoyo político. Sin embargo, la dependencia de aliados también implica que la política de seguridad israelí puede verse influenciada por consideraciones geopolíticas más amplias. La creciente normalización de relaciones entre Israel y varios países árabes, conocida como los Acuerdos de Abraham, ha sido vista por algunos como un intento de crear un frente unido contra la influencia iraní. Sin embargo, estas alianzas son frágiles y no abordan directamente las causas subyacentes del conflicto israelí-iraní ni la cuestión palestina. La información y la desinformación juegan un papel crucial en este conflicto. Ambos lados utilizan la propaganda para moldear la opinión pública interna y externa, demonizar al adversario y justificar sus acciones. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se libran guerras de narrativas, amplificando las divisiones y dificultando la búsqueda de puntos en común. La falta de acceso a información independiente y verificada en algunos de estos países complica aún más la tarea de comprender la realidad sobre el terreno. La historia de las relaciones entre Irán e Israel es una compleja trama de eventos que se remonta a décadas antes de la Revolución Islámica. Durante la era del Shah, Irán e Israel mantuvieron relaciones relativamente cordiales, basadas en intereses estratégicos comunes, particularmente frente a las ambiciones nacionalistas árabes. Israel veía en Irán un contrapeso importante en la región, y el Shah, por su parte, se beneficiaba de la cooperación tecnológica y de inteligencia con Israel. Sin embargo, este periodo de entendimiento tácito terminó abruptamente con la Revolución Islámica de 1979. El nuevo régimen teocrático liderado por el Ayatolá Jomeini rechazó explícitamente el Estado de Israel, declarándolo un régimen ilegítimo y un enclave del imperialismo occidental. Esta postura ideológica se convirtió en un pilar fundamental de la política exterior de la República Islámica y sentó las bases para el conflicto actual. La retórica antisionista de Irán, que a menudo incluye negacionismo del Holocausto y llamamientos a la destrucción de Israel, ha sido una fuente constante de tensión y preocupación para la comunidad internacional. El apoyo de Irán a grupos militantes palestinos, como Hamás y la Yihad Islámica, se intensificó tras la revolución, proporcionando financiación, entrenamiento y armamento a organizaciones que buscaban librar una guerra de guerrillas y terrorismo contra Israel. Este apoyo se extendió también al Líbano, donde Irán jugó un papel clave en la formación y el desarrollo de Hezbollah, una milicia chiita que se convirtió en una fuerza militar formidable capaz de enfrentarse al ejército israelí. La guerra civil libanesa y la posterior ocupación israelí del sur del Líbano crearon un caldo de cultivo para el conflicto, y Hezbollah, respaldado por Irán, emergió como un poderoso actor regional que desafiaba la hegemonía israelí. La década de 1970 y 1960 estuvo marcada por una escalada de tensiones, con ataques terroristas, secuestros y enfrentamientos armados en la frontera libanesa. Irán,
a través de sus proxies, buscaba mantener una presión constante sobre Israel y socavar su seguridad. Israel, por su parte, respondió con operaciones militares y de inteligencia para neutralizar estas amenazas. La aparición de Hamás en 1807, durante la primera intifada palestina, también fue un punto de inflexión. Irán vio en Hamás una oportunidad para expandir su influencia en los territorios palestinos y apoyar la resistencia contra la ocupación israelí. El financiamiento y entrenamiento de Hamás por parte de Irán se convirtió en un componente clave de la estrategia iraní para desestabilizar Israel. La llegada del nuevo milenio trajo consigo nuevas dimensiones de complejidad, particularmente con el desarrollo del programa nuclear iraní. A partir de la década de 2000, las preocupaciones internacionales sobre las intenciones de Irán con su programa nuclear se intensificaron. Israel, convencido de que Irán buscaba desarrollar armas nucleares, ha considerado este programa como una amenaza existencial. Las advertencias de Israel sobre la necesidad de impedir que Irán adquiera la bomba atómica se han convertido en un tema recurrente en la política de seguridad israelí. La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos y las potencias europeas, ha intentado abordar estas preocupaciones a través de sanciones económicas y negociaciones diplomáticas, con resultados mixtos. El Plan de Acción Integral Conjunto de 2015 fue un intento de limitar el programa nuclear de Irán a cambio de un alivio de las sanciones. Sin embargo, la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo en 2018 y la imposición de nuevas sanciones debilitaron el acuerdo y llevaron a Irán a acelerar su programa nuclear. Las consecuencias de la retirada estadounidense han sido significativas, aumentando la desconfianza y la hostilidad entre Irán y Occidente, y exacerbando las tensiones regionales. Israel ha criticado duramente el GEPOA y ha abogado por un acuerdo más estricto que aborde no solo el programa nuclear, sino también el desarrollo de misiles balísticos y el apoyo de Irán a grupos proxy. La política de Israel ha sido la de tomar acciones directas para prevenir que Irán consolide su presencia militar en Siria y para degradar sus capacidades de armamento. Esto ha incluido ataques aéreos y operaciones de sabotaje contra instalaciones nucleares y militares iraníes, así como contra convoys de armas destinados a Hezbollah. La guerra de Siria, que comenzó en 2011, ha sido un escenario clave para la intensificación de la confrontación indirecta entre Irán e Israel. Irán ha apoyado al régimen de Bashar al-Assad con asesores militares y milicias, mientras que Israel ha intervenido para impedir la transferencia de armas avanzadas a Hezbollah y para neutralizar las amenazas que emanan de las fuerzas iraníes y sus aliados en Siria. El despliegue de fuerzas iraníes y de milicias pro-iraníes en Siria, a poca distancia de la frontera israelí, es una preocupación de seguridad fundamental para Israel. La guerra de poder se ha convertido en una característica definitoria del conflicto, con ambos lados buscando infligir daño al adversario a través de terceros o de medios no convencionales, minimizando al mismo tiempo el riesgo de una confrontación directa a gran escala. El concepto de eje de resistencia liderado por Irán, que incluye a Siria, Hezbollah y a diversas milicias palestinas, se ha fortalecido en los últimos años, presentando un desafío considerable para Israel y sus aliados. La retórica de la destrucción de Israel sigue siendo un elemento prominente en el discurso oficial iraní, lo que refuerza la percepción israelí de una amenaza existencial. Las ambiciones nucleares, el desarrollo de misiles balísticos de largo alcance y el apoyo a organizaciones terroristas son elementos interconectados que crean un complejo rompecabezas de seguridad para Israel. La incapacidad de la comunidad internacional para unificar un enfoque efectivo y concertado hacia Irán ha dejado a Israel en una posición de autodefensa constante, obligándola a tomar medidas unilaterales para proteger sus intereses. La narrativa israelí se centra en la necesidad de garantizar su supervivencia en un entorno hostil, rodeada de estados y organizaciones que no reconocen su derecho a existir. Los recuerdos del Holocausto, combinados con las amenazas actuales, alimentan un sentido de urgencia y la determinación de no permitir que su seguridad se vea comprometida. La existencia de miles de cohetes y misiles en poder de Hezbollah y Hamás, capaces de alcanzar la mayor parte del territorio israelí, es un recordatorio constante de la fragilidad de la paz y la posibilidad de una escalada inminente. La diplomacia, aunque siempre presente en las intenciones de algunos actores, ha luchado por superar las profundas divisiones y la falta de confianza mutua que caracterizan este conflicto,
Los intentos de mediación, como los esfuerzos de Estados Unidos, han tenido un éxito limitado, ya que las posiciones de Irán e Israel son a menudo irreconciliables. Las sanciones económicas impuestas a Irán por parte de Estados Unidos y sus aliados han tenido un impacto considerable en su economía, pero no han logrado disuadirlo de continuar con su programa nuclear y su política regional. La disputa sobre el programa nuclear iraní se ha convertido en el punto focal de la diplomacia internacional, pero las negociaciones han sido prolongadas y difíciles, marcadas por la desconfianza y las acusaciones mutuas. Israel ha insistido en que cualquier acuerdo nuclear con Irán debe incluir el fin de su programa de misiles balísticos y el cese de su apoyo a grupos militantes en la región. La influencia de Irán en países como Siria, Irak y Yemen, donde apoya a milicias y facciones políticas, es vista por Israel y sus aliados como una desestabilización regional y una amenaza directa a la seguridad. La lucha por la influencia en estos países ha llevado a conflictos indirectos y a una mayor polarización en la región. La intervención de Irán en la guerra civil siria, apoyando al régimen de Assad, ha sido particularmente problemática para Israel, que ve la presencia iraní cerca de sus fronteras como una amenaza existencial. La guerra de poder, es decir, el apoyo de Irán a grupos proxy para atacar a Israel o a sus intereses, ha sido una estrategia constante, y Hezbollah en el Líbano sigue siendo el principal instrumento de esta política. La capacidad de Hezbollah para lanzar miles de cohetes contra Israel en conflictos anteriores ha demostrado la efectividad de esta estrategia de disuasión y ataque asimétrico. La falta de un entendimiento mutuo y la profunda desconfianza entre Irán e Israel hacen que la perspectiva de una resolución pacífica a corto plazo parezca remota. Ambos lados están atrapados en un ciclo de represalias y contrarrepresalias donde cada acción genera una reacción, y la posibilidad de una escalada incontrolada siempre está presente. El lenguaje utilizado por ambos lados en sus discursos oficiales y mediáticos a menudo es incendiario y deshumanizador, lo que dificulta la construcción de puentes y la búsqueda de soluciones. La historia, la religión y la ideología se entrelazan para crear narrativas de victimización y de destino, donde cada parte se ve a sí misma como el último bastión de resistencia contra un enemigo existencial. La ausencia de canales de comunicación directos y de confianza entre Teherán y Jerusalén agrava aún más la situación, dejando a la diplomacia internacional como el único vehículo para la gestión de crisis. Sin embargo, la falta de un consenso internacional sólido sobre cómo abordar el conflicto Irán-Israel y las divisiones entre las potencias globales limitan la efectividad de cualquier esfuerzo mediador. La seguridad de Israel, tal como la conciben sus líderes, depende de la neutralización de la amenaza iraní, ya sea a través de la disuasión, la desestabilización del régimen iraní o la prevención de que Irán adquiera armas nucleares. Por otro lado, la retórica iraní de resistencia contra el imperialismo y el sionismo, combinada con el apoyo a la causa palestina, se ha convertido en un componente central de su identidad nacional y de su política exterior. El conflicto Irán-Israel no es un fenómeno aislado, sino que está profundamente entrelazado con la dinámica geopolítica de Oriente Medio, la cuestión palestina, la carrera armamentista regional y las tensiones entre las potencias globales. Cualquier intento de analizarlo de forma aislada estaría incompleto. La complejidad del conflicto requiere un enfoque multifacético que aborde las dimensiones históricas, políticas, religiosas y militares, así como el papel de los actores regionales e internacionales. La constante amenaza de un conflicto abierto, ya sea por un error de cálculo o por una escalada deliberada, mantiene a la región en un estado de perpetua tensión y precariedad. La búsqueda de una paz duradera y justa en Oriente Medio pasa necesariamente por la resolución de este prolongado enfrentamiento entre Irán e Israel, un desafío formidable que requiere un compromiso sostenido de todas las partes involucradas y de la comunidad internacional. La cuestión nuclear iraní se ha convertido en el eje central de la confrontación, ya que Israel y muchos países occidentales consideran la posibilidad de que Irán posea armas nucleares como una amenaza existencial que alteraría fundamentalmente el equilibrio de poder en la región. La retórica de Irán, a menudo desafiante y ambigua sobre sus intenciones nucleares, ha aumentado las sospechas y la desconfianza. Las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA, han intentado aportar transparencia,
pero el acceso y la cooperación de Irán han sido a menudo limitados, generando incertidumbre y preocupación. La reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos tras su retirada del GPOA en 2018 ha tenido un impacto significativo en la economía iraní, pero también ha llevado a Irán a acelerar su programa nuclear y a aumentar su confrontación con Occidente. Israel ha mantenido una postura firme, insistiendo en que cualquier acuerdo nuclear con Irán debe ir acompañado de un cese de su programa de misiles balísticos y de su apoyo a grupos proxy en la región. La continua provisión de financiación, entrenamiento y armamento por parte de Irán a organizaciones como Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza ha permitido a estas organizaciones mantener su capacidad de amenazar a Israel, lanzando cohetes y misiles y llevando a cabo operaciones militares. La guerra entre guerras, como la denomina Israel, se refiere a una estrategia activa de operaciones encubiertas y ataques aéreos para prevenir que Irán consolide su presencia militar en Siria y desarrolle capacidades ofensivas avanzadas cerca de sus fronteras. Estos ataques, a menudo no reivindicados, buscan degradar las capacidades iraníes y disuadir una escalada. La guerra civil siria ha creado un terreno fértil para la expansión de la influencia iraní, y Israel ha respondido interviniendo para contrarrestar esta tendencia. La presencia de milicias proiraníes, incluidas las de Hezbollah, en Siria, a pocos kilómetros de la frontera israelí, es una línea roja para Jerusalén. La estrategia de Irán de construir un eje de resistencia a través de alianzas con actores no estatales y regímenes aliados tiene como objetivo ejercer presión sobre Israel y socavar su seguridad. Este eje incluye a Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica y milicias chiitas en Irak y Yemen, creando una compleja red de amenazas para Israel y sus aliados regionales. La narrativa iraní de resistencia contra el imperialismo y el sionismo se ha consolidado como un pilar fundamental de su identidad nacional, y el apoyo a la causa palestina es un elemento clave de esta política. Irán considera la lucha contra Israel como una lucha por la liberación de los territorios ocupados y un desafío al orden regional dominado por Occidente. La retórica anti-israelí del régimen iraní, que a menudo incluye el uso del lenguaje incendiario y negacionismo del Holocausto, ha sido una fuente constante de indignación y preocupación para Israel y la comunidad judía mundial. La percepción de Israel como un Estado ilegítimo y un enclave del imperialismo occidental es una creencia arraigada en la ideología de la República Islámica. El conflicto Irán-Israel se desarrolla en múltiples frentes, no solo en el militar y el político, sino también en el de la información y la propaganda. Ambos lados utilizan los medios de comunicación y las redes sociales para moldear la opinión pública, deslegitimar al adversario y justificar sus acciones. La guerra de narrativas es un componente crucial de este conflicto, y la desinformación y la manipulación a menudo juegan un papel importante. La falta de transparencia y la censura en algunos de estos países dificultan la verificación de la información y la comprensión de la realidad sobre el terreno. La diplomacia internacional, aunque comprometida en encontrar soluciones, a menudo se ve obstaculizada por las profundas divisiones entre las potencias globales y las posiciones a menudo irreconciliables de Irán e Israel. Los intentos de mediación han tenido un éxito limitado, y la falta de un consenso internacional sólido sobre cómo abordar el conflicto ha permitido que la situación se deteriore. Israel, por su parte, se ha visto obligado a depender de su propia capacidad de defensa, forjando alianzas estratégicas con Estados Unidos y otros países occidentales y desarrollando capacidades militares avanzadas para disuadir y responder a las amenazas. La política de Israel de no permitir que Irán obtenga armas nucleares se ha convertido en una prioridad nacional, y ha indicado que tomará todas las medidas necesarias para prevenirlo. La interconexión del conflicto Irán-Israel con otros conflictos regionales, como la guerra civil en Siria y el conflicto en Yemen, ha creado un panorama de inestabilidad generalizada. El apoyo de Irán a los rebeldes hutíes en Yemen, por ejemplo, ha exacerbado las tensiones con Arabia Saudita y otros estados del Golfo, quienes ven la influencia iraní como una amenaza a su seguridad. La dinámica de este conflicto es fluida y cambiante, con la aparición de nuevas amenazas y la evolución de las estrategias de los actores. La incapacidad de resolver las causas profundas de la hostilidad entre Irán e Israel, arraigadas en décadas de desconfianza, resentimiento y narrativas contrapuestas, mantiene a la región en un estado de tensión perpetua. La búsqueda de la paz
y la estabilidad en Oriente Medio está intrínsecamente ligada a la resolución de este conflicto, un desafío monumental que requiere un enfoque integral y un compromiso sostenido de todas las partes. El conflicto entre Irán e Israel es una de las tensiones geopolíticas más duraderas y complejas del siglo XX, cuyas raíces se hunden en décadas de antagonismo ideológico, territorial y estratégico. Para comprender a fondo la magnitud de este enfrentamiento, es imperativo desentrañar sus orígenes históricos, los factores que lo perpetúan y las posibles ramificaciones para la estabilidad regional y global. Este análisis exhaustivo busca proporcionar una perspectiva multifacética sobre la intrincada red de rivalidades que definen la relación entre la República Islámica de Irán y el Estado de Israel, explorando las narrativas contrapuestas, las ambiciones de poder y las dinámicas de seguridad que impulsan este conflicto latente. La narrativa de este enfrentamiento no es monolítica, está tejida con hilos de historia, religión, política y aspiraciones nacionales, cada uno contribuyendo a la complejidad y a la aparente intratabilidad de la situación. Desde la Revolución Islámica de 1979 en Irán, que marcó un punto de inflexión en la retórica hostil hacia Israel, hasta las continuas preocupaciones israelíes sobre el programa nuclear iraní y su influencia regional, la tensión ha sido una constante. Analizaremos las diversas facetas de esta rivalidad, incluyendo la guerra subsidiaria a través de grupos proxy, las incursiones cibernéticas, la carrera armamentística y las implicaciones del derecho internacional y las resoluciones de organismos supranacionales. La disputa no se limita a las escaramuzas militares o a las declaraciones inflamatorias, se extiende a la batalla por la influencia en el Medio Oriente, donde cada movimiento de uno es interpretado como una amenaza directa por el otro. Los actores regionales, desde Arabia Saudita hasta los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, también juegan roles importantes, a menudo alineándose con una u otra potencia en función de sus propios intereses de seguridad y de la cambiante arquitectura de poder en la región. La comunidad internacional, por su parte, se encuentra atrapada en un delicado equilibrio, tratando de mediar, sancionar y prevenir una escalada mayor mientras navega por sus propias agendas estratégicas y alianzas. Este conflicto es un microcosmos de las tensiones globales, donde la seguridad nacional se entrelaza con la ideología, la economía y la diplomacia, y donde las consecuencias de una confrontación directa podrían ser catastróficas. La comprensión profunda de las motivaciones, las capacidades y las estrategias de ambos lados es esencial para cualquier análisis preciso. Irán, bajo un régimen teocrático, ve a Israel como un Estado ilegítimo y un peón de las potencias occidentales, particularmente de Estados Unidos, y su política exterior a menudo se centra en desafiar este orden. Israel, por otro lado, percibe a Irán como una amenaza existencial, citando su retórica anti-israelí, su apoyo a grupos militantes y sus ambiciones nucleares como peligros inaceptables para su seguridad. La historia de este conflicto es rica en eventos significativos, desde la Guerra de los 6 días y la Guerra de Yom Kippur, que aunque fueron conflictos directos con estados árabes, sentaron las bases para un antagonismo duradero, hasta las intervenciones indirectas y las guerras de baja intensidad que han caracterizado la relación en las últimas décadas. La aparición de Hezbollah en el Líbano y Hamás en Palestina, respaldados por Irán, ha sido una estrategia clave para Israel en su objetivo de contención y disuasión. La proliferación de armas nucleares en la región es una preocupación central para Israel, que considera que un Irán con capacidad nuclear representaría un cambio radical en el equilibrio de poder regional y una amenaza inminente. Las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, como el Plan de Acción Integral Conjunto, BEPOA, han sido puntos de tensión y debate, con Israel abogando por medidas más estrictas y un escrutinio más riguroso. Más allá de las cuestiones nucleares, la influencia de Irán en Siria, Irak y Yemen, a través de milicias y fuerzas proxy, es vista por Israel como una expansión de su esfera de influencia y una amenaza directa a sus fronteras y a la estabilidad de sus aliados regionales. La guerra civil siria, en particular, ha proporcionado a Irán una oportunidad para establecer una presencia militar significativa cerca de las fronteras israelíes, lo que ha llevado a frecuentes enfrentamientos aéreos entre las fuerzas israelíes y las iraníes o las milicias respaldadas por Irán en territorio sirio. El conflicto no es solo una cuestión de seguridad militar, también tiene dimensiones económicas y psicológicas.
Las sanciones económicas impuestas a Irán, a menudo impulsadas por preocupaciones sobre su programa nuclear y su comportamiento regional, han tenido un impacto significativo en su economía, pero también han sido vistas por Irán como un acto de agresión económica. Desde una perspectiva psicológica, la retórica de odio y las amenazas mutuas han creado un clima de miedo y desconfianza que dificulta cualquier intento de reconciliación o de coexistencia pacífica. Las narrativas que ambos lados presentan al mundo son cruciales en este contexto. Irán a menudo se presenta como un defensor de los oprimidos y un desafío a la hegemonía occidental, mientras que Israel se posiciona como una nación democrática y amenazada que lucha por su supervivencia en un entorno hostil. Estas narrativas, aunque a menudo simplistas, tienen un poder considerable para movilizar apoyo interno e internacional. Las dinámicas internas en ambos países también influyen en la escalada o desescalada del conflicto. En Irán, las facciones conservadoras y reformistas pueden tener diferentes enfoques hacia Israel, pero la política general anti-israelí tiende a ser un consenso a nivel de liderazgo. En Israel, la seguridad nacional es un tema primordial que une a la mayoría de los partidos políticos, y las decisiones relativas a Irán se toman bajo la premisa de la supervivencia del Estado. La exploración de las causas profundas, las manifestaciones contemporáneas y las posibles evoluciones futuras de este conflicto es fundamental para entender las complejidades del Medio Oriente. La historia de la creación del Estado de Israel en 1948 y el posterior desplazamiento de cientos de miles de palestinos, así como la revolución iraní de 1969 y el establecimiento de un régimen islámico chiita hostil a Israel, son puntos de partida cruciales. La relación entre Irán y las facciones palestinas, particularmente Hamas y la Yihad Islámica Palestina, es un componente clave de la estrategia iraní para desafiar a Israel. Irán proporciona financiación, entrenamiento y armamento a estos grupos, que lanzan ataques contra Israel desde Gaza y otras áreas. Israel, a su vez, responde con operaciones militares destinadas a degradar la capacidad de estos grupos y prevenir futuros ataques. La intervención iraní en Siria, apoyando al régimen de Bashar al-Assad, ha sido otro frente de confrontación. Irán ha desplegado fuerzas y milicias pro-iraníes en Siria, y estas posiciones se han convertido en objetivos frecuentes de ataques aéreos israelíes, que buscan impedir la consolidación de una presencia militar iraní cerca de las fronteras israelíes y el envío de armas avanzadas a Hezbollah. La implicación de Irán en Líbano a través de Hezbollah es una preocupación primordial para Israel desde hace décadas. Hezbollah, respaldado y entrenado por Irán, es un actor militar y político poderoso en Líbano, y su arsenal de cohetes y misiles es considerado una amenaza significativa para Israel. Los conflictos pasados entre Israel y Hezbollah, como la guerra de 2006, han dejado cicatrices profundas y han generado un estado de alerta constante. La cadena armamentística en la región, incluyendo las armas convencionales y el potencial de armas nucleares, añade otra capa de complejidad. Israel posee un arsenal nuclear no declarado, y su principal preocupación es que Irán adquiera armas nucleares. El programa nuclear iraní ha sido objeto de intenso escrutinio y debate internacional, y las negociaciones para restringirlo han sido arduas. Las sanciones económicas impuestas a Irán por parte de Estados Unidos y otras potencias buscan presionar al régimen para que abandone sus ambiciones nucleares y modifique su comportamiento regional. Sin embargo, estas sanciones también han afectado la vida de los ciudadanos iraníes y han sido criticadas por su impacto humanitario. La arquitectura de seguridad regional es un campo de batalla constante. Irán busca expandir su influencia a través de redes de aliados y milicias, creando un eje de resistencia que rodea a Israel y sus aliados. Israel, por su parte, busca construir alianzas con países árabes sunitas, muchos de los cuales comparten su preocupación por el expansionismo iraní. Los acuerdos de Abraham, que normalizan las relaciones entre Israel y varios países árabes, son un ejemplo de esta reconfiguración de alianzas en la región, en parte impulsada por la percepción de una amenaza común iraní. La diplomacia en este contexto es extremadamente desafiante. Los intentos de mediación por parte de potencias externas a menudo se ven obstaculizados por la profunda desconfianza mutua y los intereses contrapuestos. La retórica incendiaria y las acciones provocadoras de ambos lados a menudo socavan los esfuerzos diplomáticos.
La posibilidad de un conflicto directo, aunque evitado hasta ahora, siempre está presente, y las consecuencias de tal escenario serían devastadoras para la región y el mundo. La guerra cibernética se ha convertido en otro frente de confrontación. Ambos países poseen capacidades cibernéticas avanzadas y se han acusado mutuamente de llevar a cabo ataques cibernéticos destinados a interrumpir infraestructuras, robar información o desestabilizar al otro. Las tensiones entre Irán e Israel no son estáticas. Evolucionan con el tiempo, influenciadas por cambios en el liderazgo, dinámicas internas, eventos regionales y la intervención de potencias globales. La comprensión de las narrativas, las motivaciones y las estrategias de cada actor es esencial para desentrañar la complejidad de esta disputa, que continúa siendo un factor determinante en la geopolítica del Medio Oriente. El contexto histórico de la creación del Estado de Israel en 1948 y el subsecuente conflicto árabe-israelí sentó las bases para un antagonismo regional profundo. La Revolución Islámica en Irán en 1979 marcó un punto de inflexión significativo, con el nuevo régimen teocrático adoptando una postura abiertamente hostil hacia Israel, calificándolo de entidad sionista y enemigo del mundo islámico. Esta revolución no solo alteró el panorama político iraní, sino que también redefinió las alianzas y las tensiones en el Medio Oriente. La retórica anti-israelí se convirtió en un pilar fundamental de la ideología del nuevo régimen, utilizado tanto para consolidar el poder interno como para proyectar influencia en la región. Desde entonces, la relación entre Irán e Israel ha sido una de confrontación indirecta y conflicto latente, caracterizada por una compleja red de acciones y reacciones. Una de las estrategias clave de Irán ha sido el apoyo a grupos militantes que operan contra Israel. Hezbollah en Líbano y Hamas y la Yihad Islámica Palestina en Gaza han recibido financiación, entrenamiento y armamento significativo de Teherán. Estos grupos actúan como proxies, permitiendo a Irán desafiar a Israel sin involucrarse directamente en un conflicto abierto, minimizando así el riesgo de una represalia directa y devastadora. Para Israel, la existencia y las operaciones de estos grupos representan una amenaza existencial. La capacidad de Hezbollah para lanzar miles de cohetes y misiles hacia territorio israelí y las acciones de Hamas en Gaza han llevado a múltiples conflictos militares, incluyendo la guerra de 2006 contra Hezbollah y varias operaciones militares en Gaza. Estos enfrentamientos, si bien han degradado temporalmente las capacidades de los grupos, no han resuelto la raíz del problema. La preocupación más apremiante para Israel es el programa nuclear de Irán. Israel considera que un Irán con armas nucleares representaría una amenaza inaceptable para su seguridad y para el equilibrio de poder en la región. Ha abogado insistentemente por medidas estrictas para prevenir que Irán adquiera la capacidad de fabricar armas nucleares. El Plan de Acción Integral Conjunto, negociado en 2015, buscaba limitar el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones. Sin embargo, Israel se opuso firmemente al acuerdo, argumentando que no era lo suficientemente estricto y no abordaba las actividades desestabilizadoras de Irán en la región. La retirada de Estados Unidos del GPO en 2018 y la reimposición de sanciones por parte de la administración Trump intensificaron las tensiones, llevando a Irán a reanudar ciertas actividades nucleares que habían sido restringidas bajo el acuerdo. La influencia regional de Irán es otro factor clave en la animosidad. A través de sus redes de aliados y milicias en países como Siria, Irak y Yemen, Irán busca expandir su esfera de influencia y crear un arco de influencia chiita que desafía a sus rivales regionales, principalmente Arabia Saudita y otros estados sunitas y a Israel. La intervención iraní en la guerra civil siria, apoyando al régimen de Bashar al-Assad, ha sido particularmente preocupante para Israel, ya que ha permitido a Irán establecer una presencia militar y desplegar fuerzas y armamento avanzado cerca de las fronteras israelíes. Esto ha resultado en frecuentes incursiones aéreas israelíes en Siria, dirigidas contra objetivos iraníes y de Hezbollah. La guerra cibernética se ha convertido en un nuevo frente de confrontación, donde ambos países han desarrollado capacidades avanzadas para llevar a cabo ataques contra infraestructuras críticas, redes de energía, sistemas de comunicación y bases de datos. Las acusaciones mutuas de ciberataques son frecuentes y reflejan la naturaleza cada vez más híbrida de este conflicto. La batalla por la narrativa es también fundamental.
Irán se presenta a sí mismo como un campeón de la resistencia contra la hegemonía occidental y el sionismo, mientras que Israel se posiciona como una democracia rodeada de enemigos que lucha por su supervivencia. Estas narrativas, aunque simplificadas, tienen un impacto significativo en la opinión pública y en la formación de alianzas internacionales. La comunidad internacional, incluida la ONU y diversas potencias mundiales, ha intentado mediar y gestionar este conflicto limitado. Las sanciones económicas impuestas a Irán por su programa nuclear y su comportamiento regional han sido una herramienta importante, pero su efectividad y sus consecuencias humanitarias son objeto de debate. Las alianzas regionales también han evolucionado. Los acuerdos de Abraham, que normalizan las relaciones entre Israel y varios países árabes, reflejan un cambio tectónico en la región, en parte impulsado por la preocupación compartida por la influencia iraní. La desestabilización regional y la amenaza de una escalada mayor son preocupaciones constantes para la comunidad internacional, que busca evitar un conflicto a gran escala que tendría consecuencias catastróficas. La competencia por la hegemonía regional, las ambiciones ideológicas y las preocupaciones de seguridad nacional se entrelazan para crear un escenario de conflicto persistente y de alta tensión. La complejidad de la situación se ve amplificada por las dinámicas internas de cada país, las divisiones políticas y las luchas de poder que pueden influir en la postura hacia el otro. La persistencia de la disputa subraya la profunda desconfianza mutua y la falta de canales efectivos de comunicación y negociación que podrían llevar a una resolución pacífica. La historia de las relaciones entre la República Islámica de Irán y el Estado de Israel es una crónica de desconfianza, confrontación y guerra subsidiaria, marcada por un antagonismo ideológico profundo desde la Revolución Islámica de 1970. Este evento transformador en Irán no solo alteró el panorama político interno del país, sino que también redefinió fundamentalmente su política exterior, adoptando una postura hostil y desafiante hacia Israel, al que se refirió como una entidad ilegítima y un títere de las potencias occidentales, particularmente de Estados Unidos. La retórica anti-israelí se convirtió en un elemento central de la doctrina del nuevo régimen iraní, utilizada como herramienta para la movilización interna, la consolidación del poder y la proyección de su influencia en la región. Desde aquel momento, la relación entre ambos estados ha estado dominada por una confrontación indirecta, una danza de acciones y reacciones cuidadosamente calculadas, y una guerra subsidiaria que ha mantenido la región en un estado de tensión latente pero persistente. La estrategia primordial de Irán ha sido el apoyo a una red de grupos militantes y aliados que operan activamente contra Israel. Entre los más prominentes se encuentran Hezbollah en el Líbano y Hamas, y la Jihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza. Estos grupos han recibido una financiación sustancial, entrenamiento militar avanzado y un suministro constante de armamento de Teherán. El objetivo estratégico de este respaldo es claro: permitir a Irán desafiar a Israel y erosionar su seguridad sin necesidad de involucrarse directamente en un conflicto abierto. Esta estrategia de proxies minimiza el riesgo de una represalia directa y devastadora por parte de Israel, al tiempo que permite a Irán ejercer influencia y mantener la presión sobre su adversario. Para Israel, la existencia y las operaciones continuas de estas milicias representan una amenaza existencial. La capacidad de Hezbollah, por ejemplo, para movilizar un arsenal de miles de cohetes y misiles capaces de alcanzar la mayor parte del territorio israelí, y las acciones de Hamas en Gaza han sido responsables de múltiples conflictos militares a lo largo de los años. El más notable de estos enfrentamientos fue la guerra de 2006 contra Hezbollah y las sucesivas operaciones militares a gran escala en Gaza, diseñadas para degradar las capacidades de Hamas y prevenir futuros ataques. Si bien estos conflictos han logrado un alivio temporal y han debilitado las capacidades operativas de los grupos militantes, no han abordado las causas fundamentales de la animosidad y la tensión. La preocupación más apremiante y constante para Israel, y un factor central en su política de seguridad, es el programa nuclear de Irán. Israel percibe la posibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares como una amenaza existencial inaceptable, un cambio radical en el equilibrio de poder regional que pondría en grave peligro su propia existencia y la de sus aliados. Por esta razón,
Israel ha abogado incansablemente por la implementación de medidas rigurosas y verificables para impedir que Irán adquiera la capacidad de fabricar armamento nuclear. El Plan de Acción Integral Conjunto, que es EPOA, también conocido como el Acuerdo Nuclear Iraní, negociado en 2015 entre Irán y las potencias mundiales, fue concebido para limitar el programa nuclear iraní a cambio de un alivio de las sanciones económicas. Sin embargo, Israel se opuso firmemente al acuerdo, argumentando que sus disposiciones eran insuficientes y no abordaban adecuadamente las actividades desestabilizadoras de Irán en la región, como su apoyo a grupos terroristas y su programa de misiles balísticos. La retirada unilateral de Estados Unidos del GPOA en 2018 y la posterior imposición de sanciones severas por parte de la administración Trump aumentaron drásticamente las tensiones. Esta medida llevó a Irán a revertir algunas de las restricciones impuestas a su programa nuclear, reanudando actividades que habían sido previamente limitadas bajo el acuerdo, lo que incrementó las preocupaciones de Israel y de la comunidad internacional. La influencia regional de Irán, que se extiende más allá del apoyo a grupos proxy, es otro pilar fundamental de la animosidad entre ambos países. A través de una red cuidadosamente tejida de aliados, milicias y organizaciones afiliadas en países como Siria, Irak y Yemen, Irán busca activamente expandir su esfera de influencia. Su objetivo es la creación de lo que se denomina un eje de resistencia o un creciente chiita, una red de estados y grupos aliados que se extiende desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Esta estrategia es vista por Irán como un medio para contrarrestar la influencia de sus rivales regionales, principalmente Arabia Saudita y otros estados árabes sunitas, así como para aislar y presionar a Israel. La intervención iraní en la guerra civil siria, apoyando al régimen del presidente Bashar al-Assad, ha sido particularmente preocupante para Israel. La presencia de fuerzas iraníes y milicias chiitas desplegadas por Irán en Siria, a menudo a pocos kilómetros de las fronteras israelíes, ha convertido al territorio sirio en un escenario de confrontación indirecta. Esto ha resultado en frecuentes incursiones aéreas israelíes, dirigidas contra objetivos iraníes, depósitos de armas y convoyes de Hezbollah en Siria, con el objetivo de impedir la consolidación de una presencia militar iraní permanente y el envío de armamento avanzado a sus aliados. La guerra cibernética ha emergido como un nuevo y cada vez más importante frente de confrontación entre Irán e Israel. Ambos países han desarrollado capacidades cibernéticas avanzadas y se han acusado mutuamente de llevar a cabo ataques sofisticados, destinados a desestabilizar al otro. Estos ataques cibernéticos han apuntado a infraestructuras críticas, como redes de energía y sistemas de comunicación, así como a bases de datos gubernamentales y militares, con el objetivo de recopilar inteligencia, interrumpir operaciones o sembrar el caos. La naturaleza híbrida de este conflicto se hace evidente en el uso, cada vez mayor, de herramientas cibernéticas, que complementan las tácticas tradicionales de guerra y espionaje. La batalla por la narrativa y la percepción pública es también un componente crucial de este conflicto. Irán se presenta a sí mismo, ante el mundo y ante su propia población, como un campeón de la resistencia contra la hegemonía occidental, el imperialismo y el sionismo. Proclama ser un defensor de los pueblos oprimidos y un faro de la resistencia islámica. Por otro lado, Israel se posiciona como una democracia democrática en un entorno hostil, rodeada de estados y organizaciones que buscan su destrucción y que lucha por su supervivencia y seguridad. Estas narrativas, aunque a menudo simplistas y polarizadas, tienen un poder considerable para influir en la opinión pública, movilizar apoyo interno y externo y justificar las acciones de cada lado. La comunidad internacional, incluyendo organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas y diversas potencias mundiales, ha intentado desempeñar un papel de mediación y gestión en este conflicto. Sin embargo, los esfuerzos diplomáticos a menudo se ven obstaculizados por la profunda desconfianza mutua, los intereses nacionales contrapuestos y la complejidad de la dinámica regional. Las sanciones económicas impuestas a Irán por su programa nuclear y su comportamiento desestabilizador en la región han sido una herramienta importante en el arsenal diplomático de la comunidad internacional. No obstante, la efectividad de estas sanciones y sus consecuencias humanitarias para la población iraní son objeto de debate y controversia,
La reconfiguración de las alianzas regionales en el Medio Oriente en los últimos años es otro factor relevante. Los acuerdos de Abraham, que han llevado a la normalización de las relaciones entre Israel y varios países árabes, como los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, reflejan un cambio tectónico en la arquitectura de seguridad regional. Este acercamiento, en parte, se ha visto impulsado por una preocupación compartida y creciente por la expansión de la influencia iraní en la región. La desestabilización regional, la proliferación de armas y la amenaza constante de una escalada mayor son preocupaciones permanentes para la comunidad internacional. El temor a un conflicto directo entre Irán e Israel o a una guerra regional a gran escala, cuyas consecuencias serían catastróficas para Oriente Medio y el mundo, es un factor que impulsa los esfuerzos diplomáticos, aunque a menudo infructuosos. La competencia por la hegemonía regional, las ambiciones ideológicas, las aspiraciones de poder y las profundas preocupaciones de seguridad nacional de ambas partes se entrelazan para crear un escenario de conflicto persistente y de altísima tensión, una disputa que ha moldeado y continúa moldeando la geopolítica del Medio Oriente. La persistencia de esta disputa subraya la profunda desconfianza mutua, la falta de canales efectivos de comunicación y negociación y la ausencia de un marco de resolución pacífica que podría llevar a una coexistencia más estable. La historia de las relaciones entre Irán e Israel no es estática, es una narrativa en constante evolución, influenciada por cambios en el liderazgo, dinámicas internas, eventos regionales imprevistos y la intervención de potencias globales. La comprensión de las narrativas, las motivaciones, las capacidades y las estrategias de cada actor es esencial para desentrañar la complejidad de esta disputa, que sigue siendo un factor determinante y una fuente de inestabilidad en el Medio Oriente, y por extensión en el panorama geopolítico mundial. La disputa se entrelaza con otras problemáticas regionales, como la cuestión palestina, la guerra en Siria y el conflicto en Yemen, amplificando su alcance e impacto. La naturaleza transfronteriza de las amenazas, tanto convencionales como no convencionales, significa que la estabilidad de un país está intrínsecamente ligada a la de sus vecinos, creando un efecto dominó de inestabilidad. Las percepciones de seguridad, a menudo basadas en la desconfianza mutua y el miedo, impulsan la acumulación de armamento y la adopción de posturas más agresivas, perpetuando así el ciclo de confrontación. La cuestión de la disuasión juega un papel crucial en la relación. Israel, con su arsenal nuclear no declarado, busca disuadir a Irán de cualquier ataque directo o de un uso de armas de destrucción masiva. Irán, por su parte, busca disuadir a Israel de un ataque preventivo contra sus instalaciones nucleares a través de su programa de misiles balísticos y su red de proxies. Esta compleja dinámica de disuasión, a menudo frágil, añade una capa adicional de riesgo a la ya volátil situación. La falta de un diálogo significativo y de mecanismos de construcción de confianza entre Teherán y Jerusalén impide cualquier avance hacia la desescalada. Las pocas oportunidades de comunicación que existen suelen ser indirectas y a través de intermediarios, limitando la capacidad de abordar las preocupaciones de manera directa y constructiva. Las declaraciones públicas de ambos lados, a menudo cargadas de retórica incendiaria, contribuyen a un clima de hostilidad que hace aún más difícil cualquier intento de aproximación. La cuestión de los recursos naturales, especialmente el agua y la energía, también puede influir en las tensiones regionales, aunque no sea el factor principal en el conflicto Irán-Israel. Sin embargo, la competencia por la influencia y el control de rutas comerciales y recursos energéticos en el Medio Oriente añade otra dimensión a la rivalidad. La historia del conflicto no se limita a los aspectos militares y políticos, también tiene un componente cultural y religioso significativo. La identificación de Irán como una potencia chiita y la composición mayoritariamente judía de Israel, junto con las narrativas religiosas y mesiánicas que cada uno puede invocar, añaden una capa de profundidad ideológica a la disputa, haciendo que las cuestiones de identidad y legitimidad sean centrales. Las consecuencias para la diáspora iraní y la comunidad judía mundial, así como para las comunidades palestinas, son también aspectos importantes a considerar. El impacto del conflicto se extiende más allá de las fronteras inmediatas, afectando las economías, las rutas comerciales y la seguridad energética a nivel global. Las potencias mundiales, como Estados Unidos, Rusia y China,
Tienen intereses estratégicos en la región y desempeñan roles complejos, a menudo contradictorios, en la gestión de este conflicto. El apoyo de Estados Unidos a Israel y las tensiones de larga data con Irán son un factor clave. Rusia, con su presencia militar en Siria y sus relaciones con Irán, tiene un papel significativo. China, con sus intereses económicos en la región, también observa de cerca el desarrollo de los acontecimientos. La falta de consenso internacional sobre cómo abordar la cuestión iraní y las tensiones con Israel a menudo dificulta la adopción de políticas unificadas y efectivas. La posibilidad de que el conflicto se extienda a otras áreas de conflicto latente o activo en la región, como Yemen o Irak, es una preocupación constante. Una escalada significativa podría desestabilizar aún más a estos países y crear crisis humanitarias de mayor magnitud. La dinámica de la guerra cibernética también presenta desafíos únicos, ya que las atribuciones de ataques son a menudo difíciles de confirmar, lo que puede llevar a malentendidos y escaladas involuntarias. La seguridad de las redes de información y la infraestructura crítica se convierte en una preocupación primordial para ambos lados. La cuestión de los refugiados y los desplazados internos, tanto palestinos como de otras regiones afectadas por la inestabilidad, añade una dimensión humanitaria crucial al conflicto. La lucha por el control territorial, la influencia política y la supremacía ideológica en Oriente Medio ha configurado una compleja red de alianzas y rivalidades que definen la dinámica actual. La comprensión de los intereses estratégicos de cada actor, sus percepciones de amenaza y sus objetivos a largo plazo es fundamental para analizar la trayectoria futura de este conflicto. La cuestión de la proliferación nuclear en la región sigue siendo una preocupación primordial, y cualquier movimiento hacia la adquisición de armas nucleares por parte de Irán sería visto como un punto de inflexión crítico por Israel y sus aliados, con consecuencias impredecibles. La lucha por el acceso a recursos, el control de rutas de navegación y la influencia económica en el Golfo Pérsico también son factores subyacentes que alimentan las tensiones regionales. La compleja interconexión de estos factores, desde la historia y la ideología hasta la seguridad y la economía, hace que el conflicto Irán-Israel sea uno de los desafíos geopolíticos más intratables de nuestro tiempo. La búsqueda de una solución duradera requiere un enfoque multifacético que aborde no solo las cuestiones de seguridad inmediatas, sino también las causas profundas de la desconfianza y el antagonismo. La ausencia de un marco de diálogo constructivo y de medidas de fomento de la confianza significa que la región permanece en un estado de precariedad, con el riesgo constante de que las tensiones latentes se manifiesten en un conflicto abierto y destructivo. La historia se repite en ciclos de escalada y desescalada, pero la raíz del problema permanece intacta, alimentada por la profunda desconfianza y la percepción de amenaza mutua.